los hermanos venecianos en 1903 fueron expulsados de Francia por una ley del presidente del gobierno, Emilio Combes, y tuvieron que abandonar pues Francia donde mejor pudieron. Nuestra congregación pasó de Francia a Inglaterra, de Francia a Polonia, de Francia a Turquía, de Francia a Egipto y de Francia a España. Los hermanos españoles vinieron con lo que tenían porque no tenían ninguna posibilidad de transportar ninguna cosa de valor. Quedaron en la zona de Dancharinea, Urdaz, Zugarramurdi, por esa zona los buenos aldeanos que los recibieron, pues les fueron dejando algún pequeño local, algún gallinero en concreto que compartían con las gallinas y alguna casa en determinadas condiciones. Se habla de que un señor les cedió una casa embrujada. Los hermanos estuvieron allá, ningún efecto, ninguna situación rara con ello, y entonces el dueño de la casa les dijo: bueno, señores, ustedes llevan ya bastante tiempo y no han pagado nada por la casa. Entonces lo de embrujada parece ser que, bueno, total que pues comenzaron a pagar, pero siempre tuvieron en la mente la búsqueda de algún local, de algún lugar un poco amplio, algún edificio apropiado, particularmente con salas, salones, probablemente capilla, probablemente campos de deportes. Y a través de un señor de San Sebastián encontraron el edificio de Nanclares y estuvieron los hermanos responsables de la congregación visitando el edificio, quedaron absolutamente satisfechos, verdaderamente admirados de las condiciones, de la propiedad, de los salones interiores, de las salas, de los patios, de las bibliotecas, absolutamente admirados de lo que había. Los superiores de la congregación, particularmente Estados Unidos, Canadá y Francia, colaboraron económicamente para comprar la propiedad, que por cierto parece ser que resultó muy barata, y a partir de ahí los hermanos en 1914 pasaron de Urdaz, Dancharinea, Zugarramurdi, etcétera, pasaron a Nanclares y llegaron a la estación de tren a las 11:05 de la noche.